Bienvenidos a un nuevo podcast en esta nuestra radio Onda Gándara. Hoy tenemos aquí en esta mágica sala a los alumnos de ¡Tercero! Vale, tenemos un podcast muy especial porque a mediados de diciembre estuvimos haciendo una visita al Centro del Lobo, lo pasamos genial, fuimos todo el cole y aprendimos un montón de cosas sobre qué. ¿Quién me lo dice? Yo. Venga. Sobre lobos. Sobre lobos, ¿verdad? Lobos. Vale. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, pero me gustaría que os presentarais vosotros mismos. ¿Queréis empezar? Así de izquierda a derecha. Sí. Venga, empezamos. Adrián. Emma. René. Juan. Alba. Celia. Luciano. Eric. Dima. Vale. Además tenemos a dos personas más que ahora las vamos a presentar. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy bien. Vale, creo que nos vas a empezar a contar unas cuantas cosas, ¿no? Sí. Pues venga, dispara. Muy buenos días. El equipo de periodismo de tercero de primaria del CEP Monte Gándara os ofrece en exclusiva una interesante entrevista sobre un fascinante animal con nuestras expertas invitadas. Hablaremos sobre el lobo ibérico y en nuestras preguntas cubriremos una gran variedad de temas que tratarán tanto de los aspectos biológicos como los sociales, culturales y de conservación del animal. Con todos ustedes, Espe y Esther, que han venido a visitarnos desde el Centro del Lobo de Robledo. Bienvenidas Esther y Espe. Nosotros os conocemos sobradamente, pero nos gustaría mucho que os presentaréis a nuestra nutrida audiencia. ¿Quién quiere empezar? Me ha encargado Espe empezar a mí. Yo soy Esther, buenos días a todos y muchas gracias a Robert y a Agus por habernos invitado, haber contado con nosotras y a todo el equipo del cole, en especial a vosotros, por acogernos hoy. Nos lo estamos pasando muy bien y acabamos de empezar. Bueno, yo estudié Ciencias Ambientales y llevo trabajando en el Centro del Lobo desde que se abrió, desde el año 2015, ¿vale? Y ahora Espe. Buenos días, pues lo mismo que ha dicho Esther, encantadísima de estar aquí con vosotros. Yo soy Espe y bueno, sí que nos conocemos del día que estuvisteis allí. Nada, yo llevo menos de 2 añitos, casi 2 años trabajando en el Centro del Lobo. Soy maestra también, como los profes vuestros. Soy auxiliar veterinaria también y bueno, pues eso, encantadísima de estar aquí. Pues como os decía, un auténtico placer teneros aquí y sé que estos niños han preparado una serie de preguntas para haceros y que todos aprendamos un poquito más sobre este alucinante animal. ¿Quién quiere empezar? Yo. Pues venga. ¿Qué características físicas tiene el lobo ibérico que lo hacen único frente a otras subespecies de lobos? Bueno, chicos, voy a empezar yo también. Espe no quiere empezar, se ve que le da mucha vergüenza hablar. Luego le tenéis que animar, ¿eh? Bueno, los lobos ibéricos son lobos, vamos a decir, medianos, ¿vale? Con respecto a otras subespecies de lobos que hay en el mundo. Los que están en zonas más cerca del Polo Norte, ¿vale? Por ejemplo, en Alaska, en Canadá, en Noruega, son lobos más grandes. Y los que están cerca, por ejemplo, de la zona del Mediterráneo, ¿vale? Son pues lobos más pequeñitos. Entonces, en el medio pues hay lobos medianos, ¿vale? Los lobos ibéricos pesan los machos más o menos, cuando son adultos, unos 30 kilos, 35, un poquito más si son más grandes, y las hembras unos 10 kilos menos, 25, pueden llegar a 30, 32, ¿vale? Y tienen unas características especiales, no sé si las quieres contar tú, Espe, o sigo yo, sigo, ¿vale? Por las que son muy conocidas los lobos ibéricos, porque casi todos ellos, ¿vale?, por fuera se pueden reconocer porque en el pelo tienen unas marcas de color negro y de color blanco que les hace un poquito únicos. Entonces, los lobos en general en Iberia son de color marrón, pardo, y vamos a tener unas marcas de color blanco en la cara, ¿vale?, en la zona de la mejilla, alrededor de los labios, y unas marcas de color negro en el lomo, en la cola y en las patitas delanteras,
¿Os acordáis cuando lo visteis en el Centro del Lobo? Sí. ¿A que sí, verdad? Pues ahora sí que nos ha quedado clarísimo cómo es el lobo que anda por nuestros bosques aquí en la zona de Sanabria. Tenemos aquí a Eric, que tiene muchas ganas de preguntaros otra cosita. Venga, Eric. ¿Cuál es el hábitat natural del lobo ibérico y cómo ha cambiado su distribución en los últimos siglos? Bueno, ahora sí voy a contestar yo. He dejado los honores para empezar. Bueno, pues el lobo ibérico, el hábitat del lobo ibérico, la verdad es que es bastante variada. En realidad es un animal que se adapta muy bien al medio, tiene muchísima capacidad tanto de adaptarse a zonas un poquito más espesas en cuanto a vegetación, un poquito más llana. No se queja, es un animal que no se queja, por decirlo así. Es cierto que, digamos, naturalmente él es un animal que prefiere zonas pues, más de bosque un poquito más denso. ¿Por qué? Pues básicamente también un poco para esconderse de nosotros, porque como estamos por ahí siempre el ser humano, pues él cuanto más sitio tenga para esconderse y que no le veamos, pues mejor. Pero también es un animal, como os digo, que se adapta muy bien. Y su distribución, bueno, pues su distribución ha ido cambiando. Hubo un momento en el que nos quedamos casi sin lobo en la península ibérica. En los años 70 o así, el lobo ibérico estaba, digamos, en la zona donde estamos ahora, la zona de Sanabria, la zona de Galicia, pero sería como el noroeste, ¿vale? Habría muy poquitos lobos, unos 300 se calcula. Y bueno, es cierto que en los últimos años, gracias a un montón de medidas y sobre todo de una persona que estuvo por ahí y luchó bastante contra que se terminara de extinguir el lobo ibérico en la península, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que no sé si os suena de algo. Bueno, pues ahora mismo sí que tenemos el lobo un poquito más extendido. Es cierto que queda mucho por hacer, también os lo digo. Se ha extinguido de zonas donde estaba, por ejemplo, en la zona de Andalucía, en la zona de Sierra Morena y esa zona, ya no hay lobo, hay zonas donde sí había y ya no hay, pero también está llegando a otras zonas, como por ejemplo el norte de Madrid o el norte de Extremadura. Así que bueno, poco a poco pues va mejorando sus zonas de campeo. Ahora mismo, bueno, pues se calcula más o menos que hay entre unos 2.000 y 2.500 ejemplares. Tampoco está súper claro, pero por ahí andará. ¿Cuántos lobos ibéricos se estiman que existen actualmente en la península ibérica y cuáles son las principales poblaciones? Bueno, como os ha dicho hace un poquito, se puede estimar que la población de lobos ahora mismo rondará los 2.500 lobos. Esto es un número redondo para que os quedéis con una cifra, porque es muy difícil contar lobos, ¿verdad? No se puede contar de uno en uno a los lobos que hay, sobre todo en un territorio muy grande, como es la península ibérica. Entonces, lo que hacen las personas que estudian a los lobos es tratar de contar manadas o familias de lobos. Más o menos se calcula que hay 350 manadas en toda la península ibérica. Serían más o menos 50 en Portugal y 300 en España. Entonces, no es igual el tamaño de la manada o de la familia de lobos cuando acaban de nacer los cachorritos, ¿verdad? Si contamos o estudiamos una manada justo después de la primavera, cuando han sido los partos, vamos a tener a lo mejor hasta 10 lobos en una manada que pueda llegar a ser muy grande. 4, 5, 6, 10 lobos. Y en el invierno a lo mejor en algunos sitios encontramos solamente una pareja de lobos junta, y así los hijos. Entonces vamos a decir que puede haber de 1.200 a 2.500, 3.000 lobos en función de las épocas del año y según cada año que los estudiemos en la península ibérica. Y además hay lobos que es muy difícil de contarlos porque no están dentro de una manada, no están en un territorio más o menos fijo. Son lobos dispersantes que van buscando pareja, por ejemplo, lobos que no se llevan bien con su manada y se han tenido que marchar de ese grupo. Entonces estos lobos pues pueden ser más o menos un 30% de la población de lobos que hay en toda la península, ¿vale? Para que calculéis que más o menos hay unos 2.000, 2.500 a 3.000 lobos, ¿sí? ¿Cómo se organiza una manada de lobos ibéricos?
Bueno, pues las manadas de lobo también se llaman, curiosamente, grupos familiares. ¿Por qué? Porque básicamente son como familia. La estructura tipo, digamos, básica de una manada de lobo sería el papá, la mamá, lo que son los lobos reproductores, y después, pues los hijos de, a lo mejor, del primer, segundo año. Y además, bueno, pues a lo mejor hay algún lobo de los que decía que son lobos dispersantes, lobos que se mueven y por lo que sea, pues llegan a esa manada y se juntan a estos lobos. ¿Cómo se organizan? Bueno, pues esta manada tiene una estructura también un poquito jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? Los lobos reproductores, el papá y la mamá, para que nos entendamos un poco, serían como los jefes de la manada. Son los que organizan la manada, los que organizan, por ejemplo, cuando van a cazar, qué papel tiene en la caza cada lobo, pero lo fundamental es que son los únicos que se reproducen en la manada. Son el padre y la madre, por decirlo así, sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esa manada pues hay una serie de jerarquías y digamos un poco que cada lobo, si sabe qué papel tiene en la manada, porque esto también es algo importante, cada lobo tiene una función, ¿vale? A lo mejor, por ejemplo, pues está el que es muy ágil físicamente y corre detrás de la presa porque tiene mucha capacidad de correr, o a lo mejor el lobo, que suelen ser lobas de hecho, que se dedica un poco a estar al lado de la madre, de la reproductora, y es la que le ayuda casi todo el rato a que sacar a los cachorros adelante. Cada uno tiene ahí su papel y su función. Entonces, bueno, sería más o menos, como resumen, pues una familia donde el padre y la madre mandan un montón. ¿Qué dieta sigue el lobo ibérico y cómo afecta esta dieta al ecosistema? Bueno, pues los lobos son animales carnívoros. Esto quiere decir que necesitan comer mucha carne. El 97% de la dieta es carne, ¿de acuerdo? Pero también pueden comer otro tipo de alimentos, algunos frutos, algunas bayas, pero sobre todo son carnívoros. ¿Qué tipo de carne comen? Pues al igual que, como os ha dicho Espe, los lobos ocupan todo tipo de hábitat, también son generalistas en su dieta. Comen todo tipo de animales, desde animales chiquititos como topillos, ratones, un poquito más grandes como los conejos o las liebres, hasta animales más grandes. Aquí, por ejemplo, el lobo ibérico puede comer corzos, jabalíes y ciervos, ¿vale? ¿Qué papel tiene esto en el ecosistema? Pues tenéis que tener en cuenta que los lobos normalmente lo que van a hacer es cazar presas que sean pues más débiles, que estén enfermas, y también van a consumir carroña, es decir, que van a limpiar los ecosistemas de alguna manera de enfermedades que se pueden transmitir a otros animales. Es decir, que los lobos hacen un poquito como si fueran un veterinario o el servicio de limpieza de los ecosistemas gracias a la dieta que tienen. Muy importante sobre todo que también son, como os decimos, carroñeros, ¿vale? ¿Qué papel juega el lobo ibérico en el equilibrio de los ecosistemas de la península ibérica? Bueno, el lobo ibérico, como decía Esther, es un animal que está preparado para comer todos los animales que tiene por debajo suya. Se dice que está arriba en la cadena trófica, es un animal que es regulador. ¿Y por qué es regulador? Bueno, como decía come animales, sobre todo los animales que están más débiles, los enfermos, y esto hace un poco que limpie también de enfermedades y de plagas el campo. De hecho, se dice así coloquialmente en algunas zonas que el lobo es el veterinario del campo, y se dice porque, claro, él al comerse al animal que está enfermo, lo que hace es que no siga extendiéndose esa enfermedad al resto de animales del monte. Y además mejora las especies. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, al comerse al animal que está enfermo, lo que hace es que esos animales, pues ya como un poco como que saben que tienen por detrás al lobo y van evolucionando para bien. Aquí justo en la zona de Sanabria tenemos, bueno, en la zona de Sanabria y la zona de la Sierra de la Culebra, a los ciervos más grandes de toda la península ibérica. Y una de las razones es porque está el lobo. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues eso de que esté el lobo y que se coma al más débil ha hecho que estos animales ya, generación tras generación, ya empiecen a nacer más grandes, más corpulentos, más musculados, ¿vale? Porque son unos pedazos de ciervos, para poder plantarle cara al lobo.
Entonces, al final, lo que hace un poco es que mejora los ecosistemas en cuanto a que los animales que tiene por debajo suya en la cadena trófica, pues mejoran tanto de salud como, digamos, a nivel físico. ¿Son los lobos ibéricos animales solitarios o prefieren vivir en manada? ¿Y qué ventajas les ofrece este tipo de organización? Pues mirad, los lobos sobre todo son animales que les gusta y prefieren vivir en manada, ¿vale? Es como que hacen equipo. Vosotros que seguro hacéis deportes, sabéis que un equipo, si cada uno tiene claro lo que tiene que hacer y nos ayudamos unos a otros, pues vamos a conseguir mejores resultados. Pues los lobos trabajan en equipo, ¿vale? Como os decía antes Esperanza, la estructura que tienen es en manada, es una familia. Los que mandan y son los responsables de todo son los jefes del grupo, los padres, ¿vale? El padre y la madre. De los papás, los jovencitos van a aprender algo que es muy importante y es cómo cazar. Sobre todo, se van a fijar en cómo cazar animales grandes. Porque perseguir un conejo, pues bueno, al final lo van a acabar cazando más fácilmente, un lobo solo, pero cuando quieren conseguir bastante comida y cazar un animal más grande se van a tener que organizar, se tienen que comunicar y sobre todo esto lo aprenden los jovencitos saliendo de caza con los mayores, ¿de acuerdo? Sobre todo con los papás y a veces también hermanos mayores que puede haber en el grupo. Los papás además saben a lo largo de los años por dónde se tienen que mover, cuáles son los caminos más cortos, por dónde es más fácil moverse, dónde hay menos peligros. Por eso también es muy importante que los lobos estén en familia con sus padres hasta que hayan aprendido pues todo lo que van a necesitar para vivir luego un poco por su cuenta, ¿de acuerdo? Antes de encontrar su pareja. Así que esto también les va a dar ventajas. ¿Quieres aportar algo, Esper? ¿O sigo? Porque me lanzo. Entonces, pues bueno, transmiten los conocimientos los papás a los hijos, eso es algo súper importante en los lobos. Pero también tenemos que tener en cuenta que las manadas no pueden crecer indefinidamente y llegará un momento en que, cuando no haya suficiente comida, por ejemplo, pues los lobos jovencitos se van a tener que ir del grupo. Esto hace que algunas veces vivan una temporada de forma solitaria. Pero lo normal es que traten de buscar una pareja y de formar nuevamente otra manada, ¿vale? Sí. ¿Cuáles son las principales amenazas para la población del lobo ibérico hoy en día? Bueno, pues las principales amenazas somos un poco nosotros. Sí. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, uno de los problemas que tiene el lobo ibérico, por ejemplo, son el tema de los atropellos. No solo el lobo, en realidad toda la fauna. Se calcula, de hecho, que los atropellos en carretera, de cuando vamos con el coche, es una de las principales causas de muerte de la fauna, de todos los animales del monte en general, no solo del lobo. Entonces, bueno, pues por aquí, por la zona de Sanabria, habéis visto por dónde van las carreteras. Aquí hay bastante lobo, pues tampoco es tan difícil imaginarse que, bueno, que yendo por la carretera se te puede cruzar un lobo tranquilamente, igual que se cruza un ciervo, un jabalí, un zorro. Entonces, sería uno de los principales problemas que puede tener este animal. Otra de los principales problemas es un poco la caza furtiva también. Seguimos cazando mucho lobo, ya bastante ilegal, ya no es legal cazar al lobo, desde septiembre de 2021 no es legal, pero se sigue cazando. Y después también es cierto que, bueno, que en la naturaleza, bueno, pues si el lobo se pone enfermo, si tiene una pelea, cualquier historia, pues también es cierto que pues no hay veterinarios por el monte y al final pues el animal tiene que sobrevivir como puede, mejor o peor. Y también hay una cosa importante y es que en los últimos estudios que se hicieron se ha visto que hay unas cuantas de enfermedades que están bastante extendidas en la especie. Por ejemplo, la sarna, el tema de la leishmania ahora, que está dando bastante fuerte, antes era en el sur de la península y ya está casi por toda la península. Entonces, bueno, pues hay unas cuantas de enfermedades ahí que también cuando la pilla el lobo, pues se tiene que buscar un poco la manera de sobrevivir. ¿Qué medidas de conservación se están llevando a cabo para proteger al lobo ibérico en la península? Bueno, pues ya desde los años 70, antes os ha mencionado Espe a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? Y posteriormente, sobre todo en los 90, a nivel de Europa, se empezaron a hacer normas que intentaban proteger al lobo de la extinción. Sobre todo, se ha tratado de disminuir la caza ilegal de los lobos.
Hasta el año 2021 todavía se podían cazar lobos, pero con un control para que no se cazaran demasiados, y desde el año 2021 en España no se pueden cazar lobos de ninguna manera, ¿vale? En Portugal, además, porque recordemos que es la misma población, son los lobos ibéricos, tampoco se pueden cazar a los lobos desde los años 80. Otras medidas de conservación, además de hacer normas que prohíben cazar a los lobos, es también vigilar que estas normas se cumplen. Entonces hay personas como los agentes medioambientales o los agentes de la Guardia Civil, del cuerpo del Seprona, pues vigilan, entre otras cosas en el monte, que no haya personas que pongan venenos, lazos, cepos, que pongan trampas ilegales o que disparen a los lobos de forma furtiva. Otra medida de conservación es compensar a los ganaderos, a los pastores y a las pastoras, los daños que le hacen los lobos al ganado cuando les atacan, los dejan heridos o los matan, ¿vale? Se les pagan algunas ayudas económicas, se les paga dinero. Y algo muy importante, que es también un poquito lo que estáis haciendo vosotros hoy, es divulgar, informar a la gente sobre todas estas cositas que estamos comentando hoy, informar sobre los lobos, qué importancia tiene que haya lobos en los ecosistemas, que conservemos la especie y que toda la gente pues entienda que es un animal que hay que conservar, qué valores tiene y todas estas medidas que se pueden tomar un poquito entre todos para que los lobos no se extingan. Esto lo hacemos un poquito en el Centro del Lobo y lo que estáis haciendo hoy también es divulgar, informar, porque no se va a conservar las cosas que no se conocen y a las que no se les da importancia. Para conservar primero hay que conocer. ¿Cómo ha influido la caza ilegal en la disminución de la población de lobos ibéricos? Bueno, esta pregunta es un poco complicada, porque claro, ¿qué pasa? Que al ser caza ilegal y no ser legal, tampoco se puede cuantificar mucho. En realidad aquí se podría hacer una división, porque como decía Esther, tenemos el lobo ibérico tanto en España como en Portugal. Entonces hay diferentes situaciones, digamos, en los dos países. En Portugal, el lobo ibérico es un animal que lleva protegido desde los años 80 y sí que es cierto que los últimos censos que han salido, los últimos estudios de población de lobos que se han hecho en Portugal, sí que habla un poco de que crece tampoco es que haya crecido, ¿vale? O sea, es un poquito casi que para abajo. Seguramente una de las cosas sea la caza ilegal, porque claro, al cazarse el lobo de manera ilegal, porque no se puede cazar de manera legal, pues seguramente haya influido. En España concretamente sí que es un poquito más difícil de baremar eso, porque llevamos desde 2021 con el tema de que el lobo no se puede cazar. Entonces tampoco hay muchísimo margen de años ni de tiempo como para decir si ha podido influir o no. Pero bueno, lo que está claro es que influye, que la caza ilegal está mal, obviamente, y que hace también daño a la fauna, tanto al lobo como a cualquier otra especie. Porque en el fondo, bueno, pues algo que si es así es por algo en cualquier especie y al final pues no es algo que ayude para nada al lobo ibérico. ¿Qué impacto tienen los lobos ibéricos en las actividades ganaderas? ¿Y cómo se pueden conciliar los conflictos entre el lobo ibérico y los ganaderos? Bueno, es importante tener en cuenta que los impactos de los lobos en la ganadería es sobre la ganadería extensiva, que eso la conocéis muy bien aquí en Sanabria, ¿verdad? Hay animales que pastan en el campo de forma libre o semilibre, normalmente vigilados, ¿verdad?, por pastores, pastoras, también guardados por perros, por mastines, y estos son los animales que, como están en el campo, pueden ser atacados por el lobo, pueden llegar a ser depredados. El impacto puede ser a veces con resultado de muerte, hay lobos que matan a los animales, otras veces solo quedan heridos, algunas veces ni siquiera tienen heridas pero se asustan, entonces, por ejemplo, las hembras dejan de tener leche de la que maman los terneros o los corderos, se pueden llegar a morir de infartos también, entonces son daños económicos para los ganaderos. Cada vez que un lobo entra en una ganadería, para esa persona que tiene esa explotación ganadera, pues es un daño grave, ¿verdad? Pero si hablamos para todo el sector, realmente no es tan grave el daño. Para que os hagáis idea, se calcula que el lobo hace un daño de entre 1 millón de euros y 2 millones de euros a los ganaderos de extensivo en España al año. ¿Os parece mucho o poco? ¿Hay mucho? Mucho. Claro, pero por ejemplo en otras cosas como la educación, ¿verdad?, los presupuestos para los coles, para los médicos, los países gastan miles de millones de euros. Si lo comparamos,
no es tanto dinero. Entonces, una de las medidas que se toman es decir, pues ese 1.000.000 de euros o esos 2 millones de euros que le cuesta los ataques de lobos a los ganaderos, se lo vamos a dar a los ganaderos, ¿vale? Es dinero, son ayudas públicas. También otra cosa que se hace es ayudarles a poner vallados más altos, que los lobos no puedan llegar a saltar, por ejemplo. También ha habido algunas ayudas un poquito especiales, que es darles perros protectores del ganado, perros mastines. Y también hay proyectos especiales que se llaman escuelas de pastores, para que los ganaderos que quieren dedicarse a pastorear, pero no saben cómo hacerlo, porque no todo el mundo ha nacido en Sanabria y vive desde pequeñito sabiendo cómo se crían los animales en el campo, tienen que poder aprender de alguien. Entonces hay como maestros que se dedican a enseñar un poquito cómo hacer el trabajo de los ganaderos, protegiendo al ganado de los ataques del lobo. Pero en realidad, a nivel de todo el sector ganadero, el lobo no es el principal problema que tiene la ganadería, ¿vale? Habría que hablar de cosas un poquito más difíciles, de entender qué son los precios de los alimentos que producen los ganaderos, otras cosas que no son culpa de los lobos. ¿Crees que las personas podrían llegar a convivir de manera más armónica con los lobos ibéricos si se les proporcionara más educación y sensibilización sobre la especie? Bueno, pues muy buena pregunta esta. En realidad, sí, por supuesto, pero también es cierto que sí se ha convivido. En realidad, el lobo es un animal que lleva en la península ibérica siempre, desde siempre, y siempre hemos convivido el ser humano con el lobo, mejor o peor, con nuestras rencillas y con nuestros conflictos con el animal, pero sí que hemos convivido. De hecho, no es que hayamos convivido, es que es necesario convivir, porque en realidad, bueno, hemos hablado un poquito del papel que tiene el lobo en el ecosistema, y también es cierto que cuando hablamos de ganadería, por ejemplo, en zonas rurales, como estamos aquí en la zona de Sanabria, que es uno de los pilares importantes de la economía, y nos dedicamos a eso, bueno, yo no, pero mucha gente de la que vive aquí, también es importante la ganadería. Entonces, al final, son dos cosas que tienen que convivir. Sí que es cierto que es súper importante el tema de la concienciación, de la educación y sobre todo de conocer un poquito más a este animal, porque es un animal que le hemos dado muchísimas historias, muchas fábulas, la mayoría no buenas a nivel histórico. Entonces, bueno, si conocemos un poquito más a este animal, sabemos lo que hace, qué papel tiene en el ecosistema, un poco lo que decía Esther, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que no haya tantos, por ejemplo, ataques al ganado, para que podamos coexistir de una manera mejor con ellos? Pues al final va a ser algo súper importante para que aprendamos un poco a convivir y a coexistir con esta especie, ¿no? Así que sí rotundo a que nosotros llevamos mucho tiempo conviviendo con el lobo, y que además es súper importante la educación, la sensibilización y el conocimiento de esta especie. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el futuro del lobo ibérico y qué cambios serían necesarios para asegurar su supervivencia a largo plazo? Bueno, esta pregunta es una de las más difíciles y muy importante. Mi opinión, creo que el lobo no se va a extinguir, que ahora la gente está más concienciada con todas estas cositas de las que hemos estado hablando, con su conservación, la importancia de que estén en los ecosistemas, y seguramente va a ser muy difícil que el lobo vuelva a caer a niveles de población en los que estuvieron hace unas cuantas décadas. Al menos la población se va a conservar en los próximos años y con un poquito de respeto por parte de todos los humanos que vivimos aquí en la península, seguramente pues van a seguir recolonizando territorios. Está ocurriendo algo muy importante en la parte noreste de la península, un poquito lejos de aquí de Sanabria, y es que por los Pirineos están entrando lobos de otra subespecie, que es la subespecie itálica. Seguramente estos lobos, dentro de unos siglos, se van a ver juntados, se van a cruzar y se van a enriquecer la genética de las distintas poblaciones, que eso es algo muy importante también para los animales. ¿Qué cambios serían necesarios para esto? Por una parte, trabajar en todo esto que os hemos estado contando antes, tratar de evitar los atropellos en las zonas, sobre todo donde los lobos se están dispersando, hacer pasos para facilitar el trasiego de la fauna, en este caso de los lobos, concienciar a la gente de que hay que bajar la velocidad en las carreteras, seguir compensando adecuadamente los daños a los ganaderos que hacen bien las cosas,
y seguir trabajando en concienciación y tratando de que la gente que se dedica a poner venenos, cepos y lazos en el campo pues dejen de hacerlo, tratar de cortar esas causas que hacen que los lobos pues no puedan seguir proliferando en los sitios donde hace unos años fueron extintos. ¿Quieres aportar algo, Espe? Pues no, o sea, yo creo que está bastante completo. En realidad, un poco por decir, bueno, el futuro del lobo ibérico es un animal que lo tiene complicadillo, la verdad, pero también es cierto lo que decíaste, que es un animal que no se va a extinguir, de momento por lo menos, a medio plazo no tiene ninguna pinta, ni a largo plazo siquiera. Y también un poco, y remarcar esto que decía ella último, es también el tema de la concienciación. Yo creo que cada vez somos más conscientes, por suerte, esta sociedad, de que bueno, que la coexistencia y la convivencia con la fauna y con las actividades tradicionales, que es la que siempre tiene más conflicto con este animal, es absolutamente necesaria. Y bueno, poco a poco, pues con estas actividades, pues cuando la gente va al centro, por ejemplo, al centro del lobo también, y muchas veces pregunta y nos dice, bueno, ¿y cómo veis esto vosotras? Tal, no sé qué. Bueno, pues esas dudas y esa curiosidad que hay hoy día, que antes era como súper claro que todo era malo, pues también es bueno que vaya surgiendo y que vaya abriendo también un poco ahí a un campo un poco al diálogo y a la coexistencia y a la convivencia y un poco a aprender a que el monte es de todo y que tenemos que convivir. Bueno, yo creo que estas chicas se merecen un fortísimo aplauso, ¿no? Sí. Muchas gracias por venir aquí a la Onda Gándara y responder las preguntas que hemos preguntado. Gracias, chicas. Gracias por haber venido al cole. ¡Hasta pronto! Fenomenal. Muy bien. ¡Fenomenal! ¿No te olvidas de algo, Roberto? Pues efectivamente, Juan, me olvidaba de algo. Me olvidaba de felicitaros por el trabajazo que habéis hecho durante estos días de atrás preparando esta entrevista y, sobre todo, enhorabuena por la manera que habéis estado en la radio. Habéis estado guardando un absoluto respeto a las intervenciones de vuestros compañeros, a los desarrollos de las preguntas tan fantásticas que han hecho nuestras invitadas de lujo. Y es que no hay que olvidar una cosa. Sois niños de 8 años y estar hora y media sentados en una silla con los micrófonos delante, escuchando, atendiendo, aprendiendo, respetándoos, eso realmente es un lujazo. Y eso queda para vosotros, chicos. Nosotros como profesores no hacemos los podcasts pensando simplemente en la adquisición de contenidos. Vamos mucho más allá. Sabemos que esto es una herramienta de motivación fantástica. Salís de vuestras aulas, venís aquí, trabajamos el sentimiento de grupo, esa cohesión, ese respeto, ese saber estar en este tipo de situaciones, controlando esos impulsos que tenéis, esta alegría que os viene de repente, y lo habéis hecho de 10, chicos. Así que enhorabuena, una vez más, gracias a nuestras invitadas, a Espe y a Esther. Ha sido un lujazo teneros aquí. Yo creo que realmente ha quedado un podcast interesantísimo, ya no a nivel escolar, sino a nivel informativo, con todas esas cosas que nos habéis enseñado sobre el lobo ibérico. Muchísimas gracias. No tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo podcast y recordad. Bienvenidos a Onda Gándara.